nuevo Código Procesal Civil. Por favor, demos un aplauso al magíster Agapito. Pasa. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias en especial al profesor Nelson Carrellón, mi profesor de Derecho Procesal Marítimo, a quien debo muchas estrategias, sobre todo docentes, que hemos utilizado a lo largo de mi vida, y especialmente a los estudiantes y estudiantes del curso de Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, en este caso de la Facultad de Derecho, así como a los distinguidos colegas que nos acompañan hoy y estudiantes que espero que sean los del año pasado, con quienes tuvimos ocasión de compartir un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero ya en un grado más concentrado en virtud o razón del tema que se nos ha asignado que comparta con ustedes. Bueno, del Código Procesal Civil podemos decir, y se puede hablar muchísimo, tomando la palabra del profesor Carrelló, en efecto, como él lo ha dicho, el Código Procesal Civil, o mejor dicho, la nueva legislación procesal civil, de alguna medida viene a romper paradigmas, para llamarlo de una manera técnica, en el sentido de que las cosas como se han hecho no han estado nada mal, pero han contribuido de manera directa y casi, yo diría que en parte tiene mucha responsabilidad en la situación actual en que se encuentra la Administración de Justicia en general, y en particular la que tiene que ver con la justicia privada. Cuando hablamos de justicia privada nos estamos refiriendo a los asuntos o los aspectos de derecho privado en materia civil y en materia mercantil, es decir, la aplicación de las normas sustantivas contenidas en el Código Civil de la República de Panamá e igualmente en el Código de Comercio de Panamá y otras legislaciones del ámbito del derecho privado, entiéndase en el ámbito, lo que tiene que ver con propiedad intelectual, lo que tiene que ver con comercios, letras de cambio, sociedades anónimas y otro tipo de leyes que están dispersas por ahí que tienen también relación con el ámbito de los negocios privados y de los negocios de particulares. Y en este punto concreto, que es lo que mueve al país, literalmente la economía mueve al país, los negocios, la actividad privada, hay un rezago judicial, y cuando utilizo la frase rezago judicial me estoy refiriendo a la diferencia que existe entre la demanda del servicio, es decir, la carga de los juicios que llegan a las instancias jurisdiccionales del país, y la posibilidad real y material que tiene el sistema de asumirlas e igualmente de dar la respuesta. Entonces, año por año el sistema se va congestionando y esto no tiene a ojo vistas posibilidades o a corto plazo de ser solucionado de la forma en que se están gestionando las cosas hoy día. Entonces, bajo ese esquema, o tomando eso como ese hecho que he mencionado como punto de partida, se ha pretendido entonces tomar una medida legislativa, que no es la única medida que toma el órgano judicial o adopta el propio órgano del sistema judicial, con la mirada puesta a impactar positivamente para que ese rezago laboral, pero esa carga de procesos pueda ir reduciéndose en las próximas décadas. El Código Procesal Civil ha sido diseñado como instrumento jurídico entonces para facilitar la forma de impactar la forma en que se administra, la redundancia, justicia en el ámbito privado, para en las próximas décadas, como dije, poder contar con una herramienta más favorable, y que ustedes que se van a enfrentar como futuros profesionales del derecho tengan posibilidad de encontrarse con un sistema que favorece el desahogo de causas, favorece la reducción de procesos que llegan al sistema, y que tengan, por supuesto, mayores posibilidades reales y materiales de ser más efectivos cuando lleguen a atender un proceso, a atender un cliente, a proponer una acción, y que no se vean entonces enmarañados en un sistema que los atrapa, les consume tiempo, y todo eso se traduce en que la posibilidad real de conseguir una ganancia o una recuperación por los honorarios que ustedes perciben, pues se diluye en el tiempo. Los abogados suelen hoy día enfrentarse a una realidad
que cuando fijan un honorario por obra, en Panamá la práctica es honorario por obra, es decir, se fija un horario mínimo o máximo por una actuación procesal, no se cobra por hora como regla general, afortunadamente, porque si no los clientes perderían mucho porque un proceso demora demasiado. Y cuando un proceso demora demasiado tiempo, la posibilidad entonces de encontrar horas hombre u horas mujer es poco probable, de modo que cuando se demoran 5 años, lo que usted ha pactado con su cliente, pues simplemente a 1 minuto por día, si se puede decir de alguna manera, porque tarda tanto tiempo que usted dice, al final esto no compensó. Entonces es un sistema que se enfrenta a esas situaciones y a lo que debe necesariamente añadirse la realidad que tiene el empresario, que tiene el comerciante, que tiene el cliente en general, que dice, a el que usted le tiene que comentar o indicar con mucho pesar cuando a ellos le preguntan, ¿y usted cuándo cree que tenemos una respuesta aquí? Y usted le dice, bueno, lo más que le puedo decir es que esto puede durar 1 año, 2 años, no lo sé, ¿sí? Depende de la situación, depende del tribunal que quede, del amigo que está ahí, el secretario, etc. Esa es la realidad. Por tanto, los comerciantes, los inversores no ven en Panamá un mercado atractivo ni favorable a las inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la forma en que se administra justicia es determinante a la hora de que un país o un banco o una organización financiera ponga la vista en otro estado en razón de que pues, no encuentra que sus inversiones van a respaldarse con un sistema en que, dada una controversia, puedan tener alguna posibilidad efectiva de conseguir un resultado. Así que la jurisdicción civil y el proceso civil es altamente impactante en toda la economía vista de una forma global y por supuesto en el desarrollo del país. Y es ahí entonces la importancia de que se adopten medidas que puedan conseguir reducir la carga laboral, reducir o impactar al rezago del sistema para que podamos nosotros exhibir a nuestros clientes y a la comunidad internacional que el país está adoptando medidas efectivas para que se pueda vender desde la perspectiva comercial y económica. Así que este es el marco por el cual se ha establecido esta nueva estructura y que además responde a un servicio público, que es otra visión que tiene el sistema como servicio público. Cambia la visión de lo que hoy día se enfrenta el abogado, se enfrentan las partes de un proceso en la que pareciera como que usted ruega un servicio. Cuando los funcionarios judiciales, entiéndase, todos los operadores, jueces, magistrados y todo el personal, vean que estén conscientes de que lo que están haciendo es prestar un servicio público por el cual, si bien es gratuito en la teoría, todos pagamos, porque se nutre, se financia con nuestras contribuciones, entendiendo por contribuciones nuestros impuestos, tasas y derechos que pagamos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Así es como se financia el sistema y por tanto no es un servicio gratuito, sino un servicio que nos cuesta a todos y tiene por tanto que el compromiso de ser mejor, más eficiente, más óptimo. Y eso hacia allá apunta entonces esta herramienta que, como dije, acompañado con otras medidas que se están tomando en el órgano judicial, que toma el órgano judicial, producto de un plan estratégico, porque esto responde a una fase de un plan. Entonces esperamos, confiamos que la Administración de Justicia, al menos después del año 30 para adelante, pueda plantearse de una mejor manera. Así que dicho eso, voy entonces a entrar en poco tiempo a compartir con ustedes dónde se inscribe, cuál rol se le atribuye entonces al juez, al operador judicial, al sistema judicial, para que pueda funcionar de la forma en que se ha planeado, la forma en que se ha proyectado. Es decir, los sujetos procesales, las personas que intervienen en el proceso, ya sea como operador judicial o como parte, tienen necesariamente un rol distinto que juzgar en el sistema para que pueda operar, para que pueda funcionar. Si las partes, por un lado, y los jueces, por otro, siguen haciendo lo mismo que están haciendo hoy, las posibilidades de conseguir los objetivos que se ha trazado y las finalidades que se ha trazado el órgano judicial son poco probables, o mejor dicho, casi ninguna probabilidad de que se consiga. Las cosas no se pueden hacer de la misma manera. Por eso el código, como dijo el doctor Carrelló, es de alguna manera atrevido, yo diría revolucionario, ¿sí? Revoluciona las instituciones procesales que ustedes han visto.
sé que, o espero que no sea el caso de ustedes porque están iniciando, pero que los profesionales del derecho y muchos estudiantes que ya están terminando la carrera o los que han terminado recién han visto que las instituciones que se han aprendido van a quedar en buena parte siendo parte del pasado porque han demostrado, sobre todo la escrituralidad en su conjunto, que no favorece hacia dónde va. Entonces, en el caso concreto del juez, aquí se les pide al juez, tal como ustedes lo pueden ver ahí, un juez con poderes, ¿sí? Y no me refiero a poderes de abuso o de abuso de poderes, ¿sí? Sino con un juez que tiene la obligación de gestionar el proceso. En algunas otras partes le llaman director del proceso, ¿sí? La dirección del proceso. El juez tiene que asumir, perdón, cuando usa la palabra juez me estoy refiriendo al juez, al magistrado y por supuesto al tribunal, de una forma muy específica. Entonces, el juez tiene que saber que ahora la ley le confiere poderes específicos, actuaciones que son de su cargo, actos procesales que son responsabilidad del tribunal y del juez específicamente, que tiene que llevar la guía en el tribunal o por parte del tribunal para que se pueda conseguir los fines. Entonces, el juez tiene necesariamente que gestionar, que no es más que dirigir, responsabilizarse, tener a cargo todo lo que ocurre dentro del proceso y que no puede encontrarte, o en sentido contrario, distraerse o simplemente desatenderse de lo que ocurre allá afuera, dentro de la Secretaría, dentro de la oficina judicial, que ahora es una nueva figura o una estructura nueva que se crea dentro del órgano judicial para que esto pueda operar. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene cuáles son las funciones específicas que tiene el juez? Pero ¿dónde nace la idea de que el juez ahora deba ser un gestor o un director? Nace de una realidad que se plantea en el código. El código le plantea al juez la necesidad de que tenga conciencia plena de que él tiene un mandato constitucional y un mandato convencional. Él no está ahí como convidado de piedra. Como voy a plantear ahora, tampoco está ahí como la persona que hace las veces de un duelo de padrino o madrina y que simplemente está para que se muera, para que uno de los dos muera y luego él toma los restos del que se murió, lo entierra o lo manda a enterrar y glorifica a aquel que se resultó vencedor. Sino que él tiene que cumplir principios rectores. Es el responsable de que se cumplan las orientaciones que trae el código, las reglas que trae el código. Y la principal regla que el juez tiene que entender y aplicar es que las normas constitucionales, y convencionales tienen aplicación directa en el proceso civil, al proceso civil. Y es por eso que aquí les pongo unos ejemplos de cómo principios, valores, doctrina y jurisprudencia constitucional se ve reflejada en el proceso para que pueda ser operativo y funcional. Dice la Constitución en el artículo 215 que el proceso, las normas procesales deben inspirarse en 3 principios claves: la ausencia de formalismo, ¿sí?, la economía procesal y sobre todo la simplificación de los trámites. Es decir, los trámites o la tramitación deben contener aquellos, redundancia, trámites que sean indispensables, necesariamente indispensables. Fuera de lo que no es indispensable, que no rompa el debido proceso, ¿qué debe pasar? Son trámites que sobran, que abundan, que recargan, que retrasan y por tanto deben estar desterrados de la ley procesal. El legislador, a la hora de dictar una ley procesal, y el Código Civil es una ley procesal o una ley de procedimiento, debe tener como meta la necesidad de desterrar, de excluir toda forma o mecanismo que no contribuya efectivamente a simplificar, reducir los trámites, a procurar la economía y desde luego a excluir toda forma de formalismo, y valga la redundancia, que no aporte nada al proceso. Y aquí me adelanto ya, bueno, me adelanto no, porque no tengo que desarrollar esto, pero un principio que no está a la vista de nada en el código, pero que es un principio implícito, es lo que nosotros hemos denominado, o lo que he denominado para ser más exacto, formalidad con propósito, o formalidades con propósitos. Las formalidades con propósito se ponen de frente a las formalidades excesivas.
ante formalidades sacrosanto que hay que cumplirla a pie juntilla o siguiendo un orden establecido, se propone o se antepone lo que el código defiende como teoría y como principio y regla fundamental, que es la formalidad con propósito. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto que el proceso sea informalista al extremo o en extremo, porque no puede serlo. De hecho, el proceso es un ritual, ¿sí? Una secuencia de pasos que hay que observar para llegar a una decisión, para respetar a las partes, para mantener la igualdad, para mantener la contradicción en el proceso. Pero no hace falta redundar, establecer requisitos que no contribuyen a eso. Entonces, el proceso defiende, el código defiende el principio de formalidad con propósito, es decir, únicamente sobreviven o tienen cabida en el código aquellas formalidades, aquellos ritos que contribuyen efectivamente al proceso, que sean necesarias para el proceso. Si no son necesarias, si no son indispensables, si no contribuyen a los fines del proceso, aquí han sido desterradas. Han sido desterradas. Y aquí les pongo un ejemplo sobre ausencia de formalismo, la copia. ¿Sí? La copia. La copia es eso, ni más ni menos que una copia. Y todos sabemos lo que es una copia. Es una reproducción mecánica fotostática de un original o de otra copia a través de aparatos, usando un equipo. Eso es una copia. Ah, no, pero aquí le hemos puesto dos, yo le diría, dos motes, dos calificativos. O las copias son simples copias o son copias debidamente autenticadas. La palabra debidamente además es una redundancia, eso se llama pleonasmo, una palabra que no aporta nada, porque si algo es autenticado, lo ha de ser también debidamente, a menos que se autentique por una parte y la otra no, o lo ponga una persona que no lo firmó. Pero si es copia autenticada, ¡pum! ¿Sí? Y mucho menos simple. ¿Qué quiere decir simple? Es un papel higiénico en lugar de ser un papel bond. Eso es lo que querrá decir simple, ¿o no? Entonces esos dos motes tienen que desaparecer. Eso aparece. ¿Y qué es lo que dice el código con respecto a la copia? Solo estoy mencionando un ejemplo de cómo la ausencia de formalismo impacta, se irradia dentro del código. Todos sabemos que es una copia y por tanto el código está consciente. Si usted presenta una copia, dos cosas no deben pasar: que el juez lo rechace de plano, y mucho menos el secretario o la oficina oficial, porque es una simple copia. Y lo más importante, que ninguna parte se vea forzada, mejor dicho, forzada no, tentada a utilizar como argumento: señor juez, tacho esa prueba, objeto esa prueba, porque es una simple copia. No, señor. La ley establece parámetros para que el juez valore y aprecie las copias como tales. Tiene necesariamente que haber mecanismos para que esa copia sea complementada, sea apreciada en conjunto con otros elementos incorporados al proceso, e incluso la parte que aprueba una copia, que aporta una copia, la norma le dice: señor, resuelve, o señora, reserve el original o mantenga el origen de la fuente de donde sale eso, de ese documento, dado que, llegado el caso en una audiencia, yo como contraparte le digo: yo quiero que usted exhiba y muestre el original de eso. Y el juez dice: muéstrelo, usted debe tenerlo en sus manos. Y esto no es capricho, porque además todos han de saber ya, que seguro que conocen la ley, que en este código y el sistema que existe hoy día, los originales se destruyen si las partes no lo retiran. Eso lo dice ya la ley vigente desde el año 2008. De 2009, cuando entró en vigencia, y que se replicó ahora en el 2015. Todo el documento original tiene usted que retirarlo en un plazo de 3 días. Si no, 30 días después debe ser de plano destruido. Incluso en esto de la destrucción, nadie se ha atrevido hasta este momento a destruir nada. ¿Qué es lo que pasa? Que toma el código recaudos y medidas. La ley ahora establece un procedimiento para que se haga efectivo esa destrucción y evitar la recarga de documentos. Vuelvo al punto. Entonces, si usted tiene un original, consérvelo. La ley dice que, de modo que si un juez o un magistrado pide el original, pues te lo exhiba solamente, lo muestre, lo coteje el juez y se vaya, se vuelva así. Por eso se le da uso a la copia sin que se tenga que autenticar. Ahora, si usted tiene forma de autenticarla a un medio para autenticarla, bendito sea, no pasa nada, ¿sí? Ya se ahorra incluso la necesidad de incorporar el original. Entonces, ven como como un principio impacta de manera tangencial el código para darle forma o sentido al principio que estoy mencionando, el de ausencia de formalismo.
¿Por qué traigo esta población entonces? Que el juez debe tener claro qué es el principio de ausencia de formalismo y consecuentemente, bueno, y el de también de simplificación del trámite, tomar medidas efectivas para que eso funcione. Si alguien lo ve con una prueba, ¿por qué escoge, señor? Pero es un momentito, déjenme a mí que yo sé cómo voy a valorarlo. Él tiene poderes para eso y la ley claramente le da esa facultad. Si, por ejemplo, un proceso se torna dilatado, el juez tiene que tomar medidas para que la economía procesal, ahora sí, aquí entran las partes también, juez y parte, deben tomar medidas para que entendiendo qué es la economía procesal, cosa que sí fue conocido entre todos ustedes, pueda efectivamente conseguirse que el proceso consiga el mismo sentido, el mismo objetivo, pero ahorrando tiempos. Y fíjense lo que le pongo aquí, sí, creo que sí, 2 tipos de audiencias solamente. 2 tipos de audiencias. La audiencia concentrada. ¿Qué quiere decir la audiencia concentrada? Que especialmente la audiencia preliminar, que es la primera audiencia que se debe llevar en todo proceso civil ahora en adelante, bueno, el próximo año, Dios mediante, en adelante, y que además es la única audiencia obligatoria. Repito, la audiencia preliminar va a ser o será la única audiencia obligatoria en todo proceso civil. ¿Y por qué digo obligatoria? Porque el resto, las otras audiencias, sobre todo la audiencia final, que es la audiencia para la práctica de la prueba, no va a ser obligatoria por las razones que voy a explicar. Entonces, ¿cómo se logra que una concentración de audiencia consiga o logre impactar de manera efectiva el principio de economía? Pues muy sencillo, la audiencia tiene que iniciar hoy o una fecha determinada y el juez no la debe cerrar sino hasta que haya concluido, incluyendo la posibilidad de que decrete recesos. Pero el acto procesal no se suspende o no tendría por qué suspenderse, salvo que hubiera una necesidad extraordinaria o un factor que incida en el proceso y el juez se vea obligado a suspender, ahora sí de forma definitiva, hasta fijar nueva fecha, la audiencia. Pero en la pura teoría, o al menos si está en la norma, que iniciado un acto de audiencia no debe levantarse la audiencia hasta que haya concluido. Entonces, esto concentra la decisión, sobre todo si es la preliminar. No tendré tiempo, naturalmente, de explicarle a usted, porque no es parte de esta charla, conversatorio, qué es la audiencia preliminar, que ya eso me quita 1 hora nada más. Solo explicarle lo que es audiencia preliminar y todos los actos que deben ocurrir dentro de ella. La audiencia multipropósito. ¿Qué querrá decir la palabra multipropósito? A ver, sentido común, el derecho al sentido de lógica. ¿Qué querrá decir multipropósitos? ¿Quién lo dijo? Que tiene muchas finalidades, muchos propósitos. Bueno, no son muchos como pareciera decir la palabra, pero sí. Se llama audiencia multipropósito a aquella audiencia que empieza siendo una audiencia preliminar, ya lo dije que es la obligatoria, y termina siendo a su vez, en el mismo acto, una audiencia final. ¿Bien? Eso está conjugado aquí. Es decir, una audiencia se llama a una audiencia a las partes para que allí se verifique, se lleven a cabo todas las actuaciones propias de la audiencia preliminar, aducción de revisión, decisión si existe una excepción, convidar a las partes para que vaya a una mediación, decreto de pruebas, resolución de excepciones, todo lo que tiene que ocurrir en una audiencia preliminar, que son varios actos, y si las partes se ponen de acuerdo, una vez que se hayan admitido las pruebas, ellos pueden decir al juez, señor, antes que usted nos fije una fecha, para 20 a 40 días, bueno, es un proceso sumario, de 10 a 20 días, nosotros queremos que en este mismo acto nos reciba los 2 o 3 testimonios que usted admitió. Aquí tengo el perito, aquí está el estudio, el informe, perdón, o el dictamen que emitió el perito. Y listo, no nos fije otra fecha, nosotros queremos que antes de cerrar el acto usted lo convierta en un acto final y aquí mismo se evacúen las pruebas. No hace falta que esperemos 10 días si ya no hay perito que ya le rinde un informe, no hay inspección que practicar, no hay nada que deba ocurrir después de este acto, sino la práctica de las pruebas propiamente tales, y entonces la parte decide que el acto que comienza como una audiencia preliminar termine siendo una audiencia final. ¿En qué proceso este tipo de mecanismo o este tipo de actuación es válida? En el proceso sumario, en donde las partes tienen una relación más intrincada que en los procesos ordinarios. Normalmente en el proceso sumario lo que caracteriza a las relaciones jurídicas que son objeto del proceso sumario es que las partes tienen un tipo de vínculo jurídico, ya sea porque existe un contrato previo, un arrendamiento, un honorario profesional, o existe una obligación previamente como responder a un accidente, etc. Hay una conexión. En el proceso ordinario, a veces una persona no tiene necesariamente a primera vista una conexión
con la parte demandante o viceversa. Entonces, en la audiencia, en el proceso sumario, está previsto que si las partes se ponen de acuerdo, previsto de manera expresa, si las partes se ponen de acuerdo, puede tener lugar una audiencia multipropósito y con eso, con un acto se evacúa. Y por supuesto, como audiencia final, a continuación de una audiencia preliminar, el juez entonces debe estar en condición de en el mismo acto resolver. Le da a las partes antes de terminar el tiempo para el alegato y ahí mismo debe resolver. Ahora, ¿cómo ocurre tanto el proceso sumario como el proceso, el proceso sumario como el proceso ordinario, declarativo, que es como se le llama acá, declarativo ordinario? En cuanto a la sentencia, existe una única regla, pero con tres variables. La primera, la regla general es que ya sea sumario o sea ordinario, el juez debe estar por regla general en condiciones de emitir una sentencia en el acto. Si el juez no se siente suficientemente preparado para emitir una sentencia o un anticipo de la sentencia en el acto, él debe decretar allí un receso de hasta 5 días. Hasta 5 días. No tiene que ser necesariamente 5 días. Él puede decir, denme 24 horas, denme 48 horas, denme 72 horas, que yo ya sé qué es lo que voy a decir. Déjenme reflexionar un poquito, déjenme leer mejor la escritura pública, déjenme leer mejor el pacto, lo que sea. Y puede entonces, suponiendo que se tome los 5 días, decirle, nos vemos aquí el 5.º día para fijar, decir cuál es mi decisión. De forma oral incluso lo puede hacer. Si lo tiene por escrito, belleza, mucho mejor. Y suponiendo que lo haga de forma oral, que también el código regula la sentencia oral, pero si solamente hace un anticipo, se llama anticipo o se le llama anticipo, a que él diga, después de haber escuchado las partes y haber visto las pruebas, estoy convencido de que el A A es la persona a la que se le va a declarar, o B. Él no tiene que decir, yo decido por esta razón y yo decido por esta otra razón, sino que simplemente lo comunica para que las partes, una vez que se cierra la audiencia, sepan quién ganó y quién perdió. Ahora, ¿dónde el juez va a establecer su fundamento? Si no lo hace de forma oral, repito, el juez puede fallar en dictar sentencias de forma oral siguiendo toda la formalidad que establece el proceso, el código, para que su sentencia sea oral. Ya no es decir, yo le favorezco a Fulanito, no es decir, me estoy explicando. Una cosa es decir, reconozco el derecho a fulano y reconozco que Fulanito, la parte tal, no la tiene. Eso sería como dije, un anticipo de la sentencia. Pero si el juez ya sabe tiene sus argumentos preparados, él puede decir, en efecto, ganó la persona, aparte hace, le vence, e inmediatamente dice, estas son las pruebas, estos son mis fundamentos jurídicos, decir todo en la misma audiencia. Pero pensemos en la regla general que los jueces en las excepciones que los jueces convierten en regla general. Que si el juez solamente hace un anticipo de la prueba y no tiene los argumentos, la ley le dice, tiene hasta 20 días para emitir su sentencia escrita y subirla al sistema, publicarla, ¿sí? Confirma y todas esas cosas, y ahí se entiende complicado. Entonces son tres reglas, tres formas, o la dicta en audiencia completamente, o se toma un receso de hasta 5 días para emitir la sentencia completa o hacer un anticipo de la sentencia y acogerse entonces a un plazo de hasta 20 días para fijar su sentencia. Para publicar su sentencia. La norma no dice que usted se coja otro, para publicar, o sea, es un mandato. Ya no tome más tiempo y díganos por escrito, ahora sí, cumpliendo toda la forma que establece la ley, su sentencia escrita. Ay, lo siento, pero es que yo con un mismo tema me puedo alargar. Bueno, no alargar hacia arriba, sino alargar el tema. Fíjense que estoy hablando solamente de la audiencia multipropósito y de la audiencia concentrada, porque me metí en la sentencia que creo que es clave. Y eso está diseñado ¿para qué? ¿Cuál es el principio? Para conseguir los mismos resultados en el menor tiempo posible. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo son los poderes del juez? Además de lo que he explicado en el proceso, pues ya voy a entrar un poco más de detalle. ¿Cuáles son los poderes para que la simplificación de trámite, el ahorro de tiempo pueda hacerse efectivo? Muy bien. Ahora sí, que esto quede claro. ¿Por qué se propone que el juez, que el juez ahora tenga el poder de gestión del proceso, que sea el director del proceso, que tenga responsabilidades para que el proceso pueda conseguir los mismos efectos? Porque en este código se planteó de un principio la teoría o la doctrina que prevalece.
o la práctica? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se le atribuye al juez como parte de la carga, del origen de la carga que tiene el sistema? Es porque el juez, en la práctica, no porque la ley así lo diga, ha asumido un rol de, ante las pretensiones, ante los reclamos, ante la disputa, porque ya se puede hacer, y el conflicto entre las partes, el juez simplemente, ¿qué hace? Toma distancia, reservándose para el final lo que tenga que decir al respecto. Y en medio de todo, pues ocurren incidencias, objeciones de la parte, y allá está el secretario, que es el verdadero juez, que es el que tiene que, ¿cómo se diría? Boxear, ¿no? Con las partes. Entonces, miren lo que dijo Couture, en el año 1945. El juez no puede ser, creo que esto ya lo adelanté un poquito, el juez no puede ser el padrino y la madrina de un duelo, que está ahí únicamente esperando que las dos partes, que las personas que están en el duelo, ¿alguien sabe lo que es un duelo aquí, por cierto? A ver, los estudiantes, que no les puedo decir nada ni mostrar nada. ¿Saben lo que es un duelo? Un duelo no es vestirse de negro, claro que lo es, sí, eso lo es. Pero el duelo históricamente es cuando dos personas se retan porque su honor, el honor de uno a la otra, se ha sentido marchitado. Entonces, te reto para que traigas tus padrinos y nos vamos a una playa, una plaza o a un camino y cada quien saca su arma, 1, 2, 3, y el que dispara y mata al otro, pues que ha salvado su honor. Bueno, esos mecanismos ya de justicia por su propio medio afortunadamente han pasado. Pero miró lo que decía Couture. Todo el mundo sabe quién es Couture. ¿Cuál es la principal obra de Couture, por cierto? Digo, la principal obra no. ¿Cuál es el principal aporte? Los mandamientos, el decálogo del mandamiento de Aguado, que ahora voy a hacer referencia a él si me queda tiempo, a él. Entonces tengan cuidado, que no es que es un invento del siglo XXI, de la justicia civil a nivel de Iberoamérica, porque esto es una tendencia. El Código Procesal Civil en Panamá es una tendencia. Nosotros somos los últimos, perdón, no los últimos, vamos a decir últimos, penúltimos, los antepenúltimos de los que está entrando en la tendencia de tener un único código de procedimiento civil y con las reglas que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque ya él lo decía, hay que romper el esquema. ¿Y qué es lo que se antepone o qué es lo que se propone? El juez que tiene un rol, lo tenemos aquí, protagónico, es decir, que pueda intervenir efectivamente, que pueda dirigir con todos los poderes que le da la ley, para que sea el veedor, el fiscalizador, el responsable de que el proceso siga su curso, de que las partes no lo dilaten innecesaria e indebidamente, y mucho menos de manera para aprovecharse de una dilación de manera perjudicial para la parte o perniciosa. Entonces el juez tiene que velar que eso se cumpla. Las actuaciones que a él le corresponden tiene que llevarlas a cabo sin necesidad de que ninguna de las partes se la inste. Esa fórmula que existe hoy día de los abogados, de que todo tiene que solicitarlo mediante un documento que se llama, ¿cómo se llama? No, impulso procesal. ¿Sí? Los abogados tienen y hasta el impulso nomás le cambian la fecha. ¿Sí? Cada 2 meses están presentando un impulso cuando el tribunal no se pronuncia, cuando no ocurre nada. Aquí ese documento no es que no debe existir, debe, al menos así está prevista la norma, pasar a mejor vida. Porque el juez no tiene que esperar que ninguna parte le inste lo que tiene que hacer, sino que la ley misma le impone deberes y impone obligaciones para que lleve a cabo, porque si no él va a ser responsable de la demora del proceso. Entonces, que quede claro, ante el abstencionismo de un juez, el código se decanta o se inclina por la teoría del juez más protagonismo o el protagonismo. Ahora, no vayan a confundir el protagonismo de un juez con el protagonismo de una película. ¿Sí? Porque ustedes pueden ver una película en que el protagonista hasta cansa, ¿no? El 98%, 98% del tiempo le den la cara. Verdadero protagonista, ¿no? Bueno, esperemos que el juez que muestre su cara, pero donde tiene que hacerlo de forma efectiva. ¿Qué más? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, ya me adelanté. El impulso del proceso es obligación del juez y del tribunal en general, ¿sí? La oficina judicial, los asistentes de los jueces, el personal de apoyo tiene la obligación de contribuir a que el proceso se impulse por su propio medio. ¿Sí? Es como yo llegué aquí.
¿sí? Ahora que llegué aquí, yo no llegué aquí a ver qué estaban haciendo los estudiantes, a quién habían invitado, qué habían montado. Uno debe asumir que todas esas cosas corren por iniciativa propia. Entonces el juez debe tomar iniciativa propia para que el proceso no se estanque y no se llegue a improvisar. Entonces, asumiendo el rol a que ya hablaba antes, del poder de gestionar, del poder de dirigir y guiar el proceso hasta la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del proceso? La finalidad del proceso también está explícitamente en el artículo 215, en el último párrafo. Alguien aquí, por mera casualidad, espero que no sea por casualidad, tenga en sus manos la Constitución Política, o ya lo tiene descargada en un celular, en su celular, en su computadora. Ahí ya tiene la Constitución Política. Podría, bueno, creo que sí lo puede leer en voz alta. ¿Quién la tiene? Me parece que lo está. Bueno, aquí más cerca, pues, disperso. Léase, por favor, el 215, primero para que confirme lo que yo acabo de... gracias. Bueno. Primero para que confirme los principios que yo anoté, en esta primera gráfica. A ver, léalo completo. Las leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios. 1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos. 2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. Muy bien, fíjense que el numeral 1 dice, debe inspirarse en los principios de ausencia de formalismo, simplificación de trámite y economía procesal. Y viene la parte más importante, dice el objeto, que quiere decir la finalidad. El propósito del proceso ha de ser siempre el reconocimiento de los derechos sustanciales, de los derechos consignados en la ley sustancial. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cumplirse, reconocerse los derechos que están de la parte que están contenidos en el Código Civil, en el Código de Comercio y otras leyes que establecen derecho para la parte y que son lo que se reclama en el proceso. Entonces el juez debe saber, y la ley debe estar inspirada en favorecer esa decisión, encaminarse hacia esa decisión. Y aquí aprovecho para que les quede claro, una figura que se utiliza mucho desde el punto de vista procesal hoy día es lo que se conoce, pero que utilizan los jueces en la actualidad por el sistema que tenemos, porque la ley se lo permite, es que ante un problema que observen el proceso, ante una omisión que observen el proceso, incluso ante una falta de cumplimiento de un trámite, el juez está facultado, después de haber cursado todo el trámite, decir, yo no decido en el fondo, sino que declaro o bien la nulidad o decreto lo que se conoce como un lo que se conoce como un auto inhibitorio. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Auto inhibitorio no es más que aquel documento que emiten los jueces o los tribunales, según el cual yo no tengo elementos para fallar en el fondo, sino que dejo esto así como, usamos una frase que se utiliza usamos por medio del COVID, se llama machín candado. Escuchaban esa frase así, ni uno ni otro, esto queda paralizado hasta que se retome. Ese documento, ese auto llamado, ¿cómo lo dije? Lo hice intencionalmente, ¿sí? Ese documento, ese auto inhibitorio en la que el juez no falla, ese auto viola de plano el principio, el derecho fundamental que tiene esta persona es que acude al sistema y es que se le reconozca o se le niegue, según sea el caso, su pretensión. Pero no que el juez diga, no hago nada. Aquí ese auto está desterrado, incluso prohibido. Porque el juez no debe nunca alegar desconocimiento de un proceso, porque él es responsable de que esas cosas no ocurran. Si desde que se presentó la demanda y se contestó, si desde que llegó la audiencia preliminar, lo primero que tiene que hacer es verificar que todo esté bien, no lo hizo, pero si al llegar a la audiencia preliminar o en el curso del proceso observa una inobservancia de un trámite, omisión de otro, ausencia de un trámite que debe hacer una parte, él está facultado, motus propio, o sea, por su propia decisión, observar en la parte. Por favor, aporte aquí esto, porque si no, este proceso va a terminar mal. Hay procesos por ahí en los que se discuten bienes, el derecho sobre un bien, y la parte, por alguna razón, o presentó una certificación vencida, o no la presentó. Y todo ocurre discutiendo el bien.
Cuando llega el juez, al final se ve, esta propiedad no está aprobada. Y listo, se acabó. Pues eso es una forma de integrar legalmente la relación jurídica que se discute, y por eso él tiene el deber, en este caso, que solamente es un ejemplo, de que se incorpore el certificado actualizado. Incluso la ley dice que él lo puede hacer, requerirlo electrónicamente para que esa prueba se haya llegado al proceso, ¿sí? Porque aquí se combina todo medio electrónico, incluyendo la interoperabilidad. Es decir, el sistema debe estar diseñado, la plataforma, para que tenga contacto directo con las fuentes de información del registro público, del registro civil, de la autoridad de tránsito, del municipio de Panamá. El juez no tiene que ni siquiera mandar un oficio, simplemente debe tener con la comunicación e ingresarlo al expediente. Esto está hecho para que funcione, no para que retrase. Entonces, es solo un ejemplo de por qué el juez no puede alegar que se ha omitido un plazo para no reconocer lo que usted leyó finalmente, los derechos que las partes reclaman, o los derechos sustanciales. Por favor, ahí dice sustancial, ¿verdad? Olvídese esa palabra, porque esa palabra no existe ya en el... Eso es un anacronismo. La palabra que se utiliza hoy es simplemente, de forma más sencilla, sustancial, ¿sí? No sub, porque además eso pareciera como si fuera debajo de o infraso. Así que eso es un anacronismo que tiene la Constitución. Eso se comprende porque ese texto es de hace mucho tiempo. Bueno, yo había pasado esta gráfica, si ustedes me lo permiten o me dispensan. Hay algo que yo no puedo omitir aquí, y es la tutela judicial efectiva, figura de la que todos habrán escuchado muchas veces. Usted me permite que me quite el saco, porque aquí está como un poco caliente el salón, o hay un aire por ahí pero que no llega, no se siente aquí. Muy bien, además me gusta hablarle así de manera informal. Decía entonces que no puedo omitir la referencia a la tutela judicial efectiva. Todo lo que ustedes han aprendido de la tutela judicial efectiva es correcto. No hay nada que agregar, pero no hay nada que negar ahí o de conocer. Lo que pasa es que se entiende siempre la tutela judicial efectiva desde un único elemento, que es el derecho que tiene toda persona a acudir a los tribunales en procura de un derecho, en defensa de un derecho, o a solicitar un derecho. Y eso es correcto. Así lo reconoció la Corte en un fallo del 98, en un caso en el que se demandó un decreto de ley, que el decreto de ley era el decreto de ley de arbitraje y de mediación y conciliación. No viene el caso que explicar cuál fue el tema de fondo. Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha aclarado que comprende el debido proceso, la tutela judicial efectiva, y comprende 3 elementos adicionales. El derecho a ser oído por el tribunal. Usted no hace nada con un tribunal si su documento se lo archivan y no le deciden. Entonces usted tiene el derecho a ser oído en la audiencia, por escrito, como sea, pero el tribunal es un derecho que usted escuche. Además es un derecho viejo, ¿sí? Las primeras formas de debido proceso el proceso legal, debido proceso de ley que existió allá de la Carta Magna, era el derecho a que una persona no fuera condenada, no fuera expropiada, despojada de sus bienes, y mucho menos, ¿qué se consigue con esto? Quitarle la vida. Y hay una sola idea de que usted tiene que darle el derecho a esa persona a ser oída, a defenderse. Ahí nació el debido proceso de ley, que era como se llamaba entonces. El derecho a ser oído es parte entonces de la tutela judicial efectiva. Pero no se termina allí. Tiene 2 elementos trascendentales además, para que se configure la tutela judicial efectiva. Y es el derecho que tiene la persona, y ya lo reiteramos, a obtener efectivamente del tribunal una decisión en el fondo, que reconozca o niegue una pretensión. Bueno, te puede presentar una solicitud, el tribunal está obligado a decidir que usted tiene la razón. Pero lo que no puede hacer es que el tribunal simplemente no decida lo que usted está pidiendo, o no se pronuncie en lo que está pidiendo el demandado, porque hay una excepción, un incidente, lo que sea, lo que se esté discutiendo en el proceso. Y el cuarto elemento, que para mí es el más importante, porque eso sí cierra la pretensión y la solicitud del derecho que acudió una persona, la posibilidad real que la ley deba establecer, que el sistema tiene que adoptar para que esa decisión que adopte el tribunal, reconociendo un derecho, se ejecute. ¿Sí? Porque lo que suele ocurrir es que la ejecución de la sentencia es otro proceso, incluso más demorado que el proceso inicial. Eso existe hoy día, porque los mecanismos de ejecución efectiva de la sentencia son altamente complicados. Y los tribunales se dedican a resolver los casos de conocimiento diario y muy poca atención, porque no tienen suficiente tiempo y no tienen personal para dedicarle solo a la fase de ejecución. Y esa es la razón por la que creo que aquí lo tienen ustedes. Tutela judicial efectiva, tienen
Así, dos ejemplos que le pongo aquí, ¿sí? El ejemplo de que existe, se toman medidas concretas para que la sentencia se pueda ejecutar. Y una de ellas es la incorporación al nuevo proceso civil de la figura llamada, ahí está, el juez adjunto. Y el juez adjunto, muchas personas creen que solamente se instituye en el nuevo Código Procesal Civil o en el Código Procesal Civil para intervenir en la fase de ejecución de las medidas cautelares. Gracias. La fase de ejecución de las medidas cautelares. Eso es correcto. Todo lo que tiene que ver con la ejecución de un secuestro u otras medidas cautelares, donde exista el juez adjunto, usted lo puede pedir ahí. ¿Sí? Y todo, porque eso genera un conflicto en sí solo, el levantamiento, el reemplazo, etcétera, de la medida cautelar o la posición, pues lo debe conocer para que esas medidas se ejecuten con facilidad los jueces ejecutores. Perdón, los jueces adjuntos. Pero este juez también está facultado por la norma para intervenir en la fase, dedicarse solo a la fase de ejecución de una sentencia. Es decir, dictada una sentencia, el proceso debe pasar a donde cita los jueces adjuntos, y aclaro que donde cita, porque la norma tampoco establece que sea de obligatoria existencia de los jueces en todo el país, porque el sistema no da para eso, solamente en las circunscripciones jurisdiccionales en donde haya mayor demanda de servicio, o sea que haya más cantidad de procesos y más secuestros y demás, o más sentencias. Entonces el juez existe el juez adjunto. Y bueno, aquí tienen otro ejemplo también de cómo se logra la tutela judicial efectiva con la creación con el aumento de la cuantía de 5.000 a 10.000 dólares. Eso no es un capricho. Los estudios indican que las demandas en la cuantía más dominante, la que primordialmente existe, la que más número refleja, son las cuantías entre 5.000 y 10.000 dólares. Es un rango de muchas demandas. Sobre todo porque es de 5.000 para abajo, cualquier obligación solamente con los intereses sobrepasa esa cuantía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si usted tiene una demanda de 5.500 o 5.001, porque así es la ley absurda, usted tiene que ir a juez de circuito en la capital de la provincia. Es decir, si usted vive en Tolé, en Chiriquí, tendría que ir necesariamente a Daría a presentar su demanda. Mientras que usted sabe que en Tolé existe un juez. ¿Y qué significa eso? Que no hay acceso a la justicia. Entonces, para que la tutela judicial efectiva, en su primer elemento que ya expliqué, que es el derecho a acceder a la justicia, se ha tomado en cuenta que si existen en el país 76 jueces a nivel del municipio, porque alguien que tenga un reclamo de 5.001 tiene que ir a la capital de la provincia. Ahora podrá ir al juez que tiene más próximo. De modo pues que esa idea de aumentar la cuantía no es un capricho, responde a números específicos que indican que hay una razón. Claro, existen otras razones también, pero fundamentalmente esta. Decía entonces que no podía omitir, ya se me agotó el tiempo, y aquí solamente les va a quedar a ustedes una lista concreta, ¿sí?, de poderes, facultades y atribuciones que tiene el juez para que funcione el proceso. ¿Sí? Poder sancionatorio, poder de guía, poder de decisión, poder incluso de exclusión. El juez puede excluir pretensiones, puede excluir reclamaciones que no vienen al caso. ¿Sí? Porque a veces las partes reclaman cosas o pretensiones que se excluyen, o sea que si usted decide uno, la otra no la puede decidir, se contradicen unas a otras, y el juez debe estar facultado para finalmente determinar qué es lo que se discute en un proceso, y eso tiene muchas consecuencias que no tengo tiempo de explicar. Poder sancionatorio, determinar el objeto del proceso, que es justamente lo que acabo de señalar, tiene la facultad de decretar las pruebas, y esto no es una cosa que se debe tomar, una medida que se tiene que tomar a la ligera. Cuando el juez está en condiciones de decretar cuáles son las pruebas que admite, paréntesis, en este proceso, todos los estudiantes y los abogados van a tener una facilidad. No existe periodo de pruebas. En el sistema actual, nunca me gusta referirme al sistema actual, pero es importante que lo sepan, la norma actual existe un periodo de pruebas que arranca con un periodo que se abre de 5 días a que lo fije el tribunal para que usted aporte todas las pruebas, luego sigue otro periodo a continuación de 3 días para contraprobar y otro para objetar. Eso se vuelve así como un calendario. Y dice la ley que el juez tiene 30 días para decidir qué pruebas se admiten y cuáles se niegan. La realidad es que entre la objeción de la prueba, que es la última fase, y la admisión de la prueba, que corre cuenta del tribunal, algunos procesos, eso está en la estadística, demora 1 año, cuando la norma dice 30 días. ¿Qué es lo que deciden después de 1 año? Admitirlas todas. O sea, como que no decimos se reciben todas, sean procedentes o no. Pues no, en este sistema, cuando el juez dicta qué pruebas admite
dispense, no se arregla la idea. No existe un periodo de pruebas. ¿Por qué no existe? Porque lo que existe es lo que yo llamo oportunidad de aportar pruebas. ¿Cuándo se abre la oportunidad? Desde que usted presenta su demanda. Desde que usted contesta la demanda, la ley dice qué pruebas usted tiene que aportar, porque si no las aporta, la contraparte se las puede exigir. Bueno, también se puede reservar, eso es su derecho. Pero lo que no puede dejar de hacer es que llegado el día 10º, antes de la audiencia preliminar, usted más vale que haya tenido todo ese tiempo, que puede ser hasta 60 días, para presentar sus pruebas. Cuando la contraparte tiene oportunidad entonces para contradecir o contraprobar, tiene hasta 5 días también antes de la audiencia. Tiene todo ese tiempo. ¿Cuándo el juez va a resolver qué pruebas se admiten y qué no? O pero qué pruebas, dispensen, cuando se objeta una prueba, ¿cuándo el juez va a decidir? En el acto de audiencia. Y con eso nos hemos ahorrado un año. Eso es si se admite o no se admite prueba. El juez tiene que resolver. Cuando él decreta, entonces, emite el decreto de prueba, es porque ya ha fijado el objeto del proceso. O sea, sobre qué están pidiendo ustedes que yo me pronuncie como juez. Concretamente, específicamente. ¿Y cuál es la consecuencia de que el juez fije el objeto del proceso? Bueno, que está arriba, casualmente, en la penúltima. Pero que cuando el juez fija el objeto del proceso, él está en condiciones de decir, esta prueba se niega o se excluye porque no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Esta otra prueba no es útil, es impertinente, no colabora con lo que, no contribuye con lo que se va a discutir y simplemente la excluyó. Y con eso se ha simplificado el debate y puede que, como dije antes, simplemente quedan algunas pruebas y las partes pueden acogerse a un proceso de una audiencia multipropósito. ¿Se entiende lo que he explicado? Fíjense, no le entré a la parte que nos interesaba, que era ahora, ¿cuál es el rol de las partes? Muchas gracias. ¿Cuál es el rol de las partes en el proceso? Las partes también tienen un rol que el código le exige, un comportamiento que la ley le exige. Porque del mismo modo, como dije antes, que si el juez no hace lo que la ley le permite, prefiere su abstencionismo antes, prefiere actuar abstenerse, en lugar de protagonizar el proceso de dirigir, de gestionar, la parte también tiene un rol. El principal rol que tienen las partes, bueno, aquí lo vamos a ver, el principio de, ahí lo dice, colaboración eficaz. No la colaborar por colaborar, porque yo digo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero si eso no se traduce en un acto material en el proceso, eso no cuenta. ¿Qué significa el principio de colaboración? Que además está en la lista de los principios rectores, creo que es el antepenúltimo, 22 por ahí. Dice que la colaboración efectiva o eficaz de la parte depende mucho del éxito del proceso. ¿Por qué? Porque las partes pueden, como dije hace un momento, convertir una audiencia inicial en el proceso sumario, preliminar en una final, entonces, o por tu propósito, ahí se apela en un caso a la voluntad y a la colaboración de las partes. Y esto es importante, porque como aquí se discuten asuntos meramente privados, ¿cuál es el principio fundamental que predomina en el ámbito privado? El principio de la libertad o la autonomía de las partes. Entonces las partes pueden libremente en el proceso aplicar ese principio en su forma total, en su totalidad, y decir, ¿sabes qué? Este proceso lo queremos terminar ya. Y recomprimamos este plazo, no decreto una audiencia, etcétera, que no hace falta, porque ya hemos dicho que solo la preliminar es obligatoria. Entonces, la colaboración. ¿Y cómo se lleva a cabo la colaboración? Pues hay muchas maneras. Aquí ya les traía algo de docencia para que todos habláramos el mismo idioma, pero no creo que pueda llegar a tiempo a explicar por las diferencias al actor, demandante, demandado, tercero en el proceso o del juez en el proceso. Aquí esto le puede quedar, así como aquí se llama reconvencionista o que se llama reconvención. Porque esto es importante para entender quiénes son las partes en el proceso. Normalmente es parte del proceso aquel que reclama un derecho y que se hace representar por un abogado. En el proceso se le llama no abogado, sino se le denomina apoderado judicial. Entonces esto es clave para comprender todo lo demás. El código trae un glosario. Algunas de estas frases han sido tomadas ahí, otras simplemente del uso práctico. Entonces aquí está. ¿Cómo funciona? ¿De qué depende la colaboración? Dice el código, depende de que de que el abogado, la parte actúe con lealtad. Con lealtad. Ahora sí, invoco otra vez a Couture. ¿Alguien tiene los mandamientos del abogado aquí?
Todos lo tienen seguramente porque eso está en internet. Así que nada más tienen que meterse ahí. ¿Sí? El de la lealtad es el quinto. Sí, pero ¿qué dice? Ser Leales, por favor. con tu cliente y con el juez. Muy bien, sé leal con tu cliente que te confía su necesidad. Y ahí viene la parte más importante. Sea leal con el juez, ¿por qué? No ser leal con el juez por sí mismo, sino ¿por qué? Perdón, leanlo. Porque el juez es verdad que conoce como presunción general el derecho, eso lo dice, y los hechos, de vez en cuando, dice el Couture, ha de confiarse en lo que el abogado le dice. Si usted no se confía en lo que estoy diciendo, yo sería, de lo contrario, de leal, un desleal. ¿O no? Está divagando, está diciendo tonterías. No, usted confía en lo que estoy diciendo, está aquí. Eso es ser leal. Entonces, el mandamiento que define Couture de un abogado de una parte es que sea leal con el proceso. ¿Qué dice leal? Pues la lealtad no es más que, en este caso, actuar de cara a la otra persona, no traicionar a la otra persona y mucho menos al sistema. No utilizar artimañas, artilugios y estrategias que únicamente dilatan el proceso y no consiguen ni contribuyen al fin. La probidad, pues eso tiene que ver más ya con la interioridad, ser respetuoso, ser honorable, ser digno de un proceso, de ser parte en el proceso, tener una idoneidad porque la ley se lo exige, colaborar porque la ley se lo exige, no actuar de espaldas a nadie. Y por supuesto, la buena fe procesal. ¿Qué significa la buena fe procesal? Aquello que exige del abogado, que exige de la parte, colaborar efectivamente, no tirar una cáscara para que el juez o el tribunal y por supuesto la contraparte caiga al piso, porque usted estaría actuando con mala fe. Todos sabemos lo que significa mala fe. Pues traigan esa frase al ámbito procesal y es justamente lo que estoy diciendo. La veracidad. Bueno, ¿alguien conoce aquí quién es esa figura que está ahí? En la veracidad. ¿Quién? ¿Y qué dice el cuento de Pinocho? Que cada vez que decía una mentira, se la alargaba en la oreja. Perdón, la oreja. Ay, Dios mío. Como un elefante. Que están al día. Se le alargaba la nariz. Entonces no se espera ni del tribunal, ni de nadie en el tribunal, que es lo que a veces da la vuelta, ¿no? Dice que sí, que el proceso está en el despacho del juez para resolver. Hay una anécdota de un abogado que me dijo a mí, oye, pero ese juez nunca estudió. Dice, ¿por qué? Porque cuando mi cliente mi asistente, va a averiguar por el proceso, ya lleva como 10 meses y le dicen, el juez está estudiando el caso. Entonces, ¿cómo así? Entonces el juez no está bajo ninguna circunstancia está actuando, los funcionarios del despacho no están actuando con veracidad. También los jueces, porque la ley le dice, sobre todo a los magistrados, que por ejemplo tienen 10 días para fallar, ¿sí? desde que el proceso ingrese a su despacho, así dice la ley, por error, ¿no? ¿Y qué pasa con esa frase? Los jueces le dicen al secretario, no me pases ese pendiente, no me pases ese pendiente, y ahí se va ganando 2 meses, porque el día que ingresa a mi despacho solo tengo 10 días. Eso no es actuar con veracidad. Muy bien, creo haberme pasado 5 minutos de lo que me concedieron a mí. No sé si hay un periodo por el punto de respuesta. De otra manera, pues yo quedo a la orden y le agradezco a todas y a todas haberme escuchado. Ahora iniciamos un periodo de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa si se pasan los 20 días luego del anticipo y el juez no publica la sentencia? No hay una consecuencia procesal, si es lo que me está preguntando. Eso no va a generar la nulidad, ¿sí? No va a generar la ineficacia, no producirá la ineficacia de la sentencia, no debe dañar a las partes. No hay una consecuencia. En el acto, la sentencia no pierde eficacia, eso que quede claro. Pero hay una afectación al proceso, al curso del proceso. ¿Por qué? Porque el juez tiene parámetros, no solo en el acto de fallar, sino en todo el proceso. Y aprovecho, por eso que no me den la oportunidad. Este proceso rompe con lo que dice la norma vigente, mejor dicho, lo que no dice la norma vigente. Curiosamente, nuestro sistema judicial en general, no los sistemas nuevos que se han agregado, no establece plazos para la sentencia. Mejor dicho, no establece plazos para las decisiones. Es decir, no está sujeto a plazos. Y hay un estándar internacional que seguramente ustedes conocen. La justicia debe ser emitida en tiempo razonable.
Y eso no solo implica que un plazo sea de 3 días, 5 días, de 8 días, sino que el propio proceso tenga plazos marcados por la ley. ¿Por qué? Porque hay un derecho de petición, que está en la Constitución, en el artículo 41. Cuando usted presenta una solicitud a un tribunal, usted debe hacer una petición. Entonces su garantía es que haya un pronunciamiento en un plazo marcado por la ley. Entonces, en el caso, la pregunta que me hace, si el juez se demora más de lo que debe, o lo que debiera demorar, eso se va traduciendo en dilaciones del proceso, y va a llegar el momento en que se llegue a concluir o vencer el año, y él no ha dictado sentencia, o mejor dicho, no se ha conseguido la decisión de fondo, que es su sentencia, ¿sí? El juez tiene un año para emitir una sentencia y decidir el caso. Ahora, hay unas reglas que establecen excepciones, que se pueden conceder si las partes, otra vez apelando a su principio, deciden concederle un plazo, una prórroga de 3 meses, esa es la voluntad de la parte. Ahora, todos preguntan, ¿y qué pasa si una parte demora innecesariamente el proceso para excluir al juez, para que no se reconozca una presentación? Eso también tiene sanciones procesales. ¿Qué quiero decir? Que si se determina que una actuación es malsanamente o una actuación dilatoria evidentemente o manifiestamente, es decir, que se pueda evidenciar en esa actuación que es hecha o presentada con el único fin de dilatar el proceso, la ley dice que ese plazo que tomó decidir eso no cuenta se interrumpe el plazo del año. Es decir, quien cree que dilatar un proceso va a conseguir que el juez no dicte una sentencia, pues está equivocado. Entonces sí establecen. Y por último, fíjense usted, si el juez no falla el plazo de un año, él pierde el conocimiento del proceso. ¿Sí? Y bueno, dice, pero eso los jueces estarían contentos con eso. Pues no, hay dos consecuencias procesales. La primera es que si un juez se deja vencer el plazo de un año y no emite su sentencia, el caso, como dije, pasa al conocimiento de otro juez y él debe asumir a la hora del reparto de los procesos uno más que los demás. Es decir, si se reparten 10 expedientes, no crean que se liberó de uno. Él va a asumir ahora no 10, sino 11, por un lado. Y además se establece la norma que desde el punto de vista de la carrera judicial, eso va a tener consecuencias en su evaluación de desempeño. Así que cuando se haga la evaluación de desempeño de un juez y se determina que en un año ha perdido 2 expedientes o 3, que la norma tiene que definir eso, pues puede ser relevado el cargo o simplemente no se le reconocen los puntos que se generan con cada evaluación. Usted disculpa que yo con una respuesta me puedo extender. Y tenemos una última pregunta que sería, ¿qué formalidades son válidas para una sentencia oral? Mejor dicho, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una sentencia escrita y una sentencia oral? Las dos formas de dictar sentencia tienen su propia regulación en el código. Naturalmente, cuando se dicta una sentencia escrita, se espera que haya un resumen de las pretensiones de las partes, se haga énfasis en cuáles son las pruebas, el tribunal se extienda haciendo un argumento fundamentando las normas jurídicas que en la que ha de basar su decisión, tomar en cuenta todas las alegaciones, eso está explícitamente así dicha. Es más, ahora le añadimos un aditivo, que eso no está en la ley vigente, para que lo sepan. Miren cómo cambia. Al final el juez, cuando decide o dicta una sentencia, tiene que indicar de forma obligatoria a la parte cuál es el recurso que él tiene contra esa decisión. Eso ya existe en Panamá en el proceso administrativo. Pero no es que el abogado y la parte dice, yo no sé si tengo apelación, reconsideración o si no puedo presentar ninguno. La ley obliga al juez que le diga a las partes de forma transparente, ¿sí?, siendo leal con las partes, decir, señor, le recuerdo, porque ahí entra una parte muy importante. Hay abogados que le dicen a la parte, yo voy a ganar una sentencia de una instancia y usted me tiene que pagar $500 más, y resulta que eso no cabe en un caso concreto. Así que tengan cuidado. Esa sentencia, y aprovecho además, cuando hablamos de sentencia, hay un cambio también. En los procesos actuales la ley dice que los jueces deben habilitar su sentencia, dice el juez X habilitando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Eso es una frase sacrosanta, que por cierto que sí tiene que sobrevivir. Pero aquí le añadimos un calificativo y de identificación. Dice, administrando justicia en nombre de la República. ¿De dónde? De Panamá. Porque usted sentencia así como esta, parece que fue la República de Chile o la República de Colombia, no señor. Y eso no es capricho, también responde a un asunto de Estado, porque la palabra república es
Bueno, es que no quiero meditar que la palabra república implica dos cosas. ¿Sí? Primero, no se sabe cuál es la república, no determina específicamente cuál es. Pero más importante, si usted dice la república, está hablando de una forma de gobierno. Eso no le dice nada. Si para los efectos lo que quiere decir es la autoridad que le invita a usted a actuar en nombre del Estado también, que es como debió siempre haber dicho. Y la respuesta entonces está ahí. Mientras que la sentencia oral, el juez no tiene que entrar en el resumen detallado de las pretensiones, solo las puede enunciar en su fundamento de derecho, invoca una norma y la interpreta y la aplica. También está supuesto para que, este código está supuesto para que las dos sentencias que edite el juez, ya sea oral o escrita, no se convierta en un tratado. Que nadie entiende, por cierto, utilizando eufemismos, frases latinísticas, eso tiene que desterrarse, eso tiene que ser lo más transparente. Este código lo lee cualquiera y cualquiera lo entiende. Se destierran las frases que nadie entiende. Por ahí hay una palabra en el código que se llama redarguido. ¿Alguien ha escuchado en su vida esa palabra? Yo he hecho esta pregunta a jueces y magistrados si yo no le escucho. Ahí está. Y lo que quiere decir es tacho, objeción de una prueba. ¿Por qué utilizar palabras que nadie entiende? Y ni qué decir lo que acostumbran unos abogados a utilizar frases sacrosanto en latín. Hay abogados que usted tiene que tener un diccionario en latín y de español e inglés y a otros españoles de la Real Academia en sus manos para entenderlo. Lo que pasa es que cuando termina usted de entender la palabra, el señor ha terminado también su exposición y usted nunca se enteró. Aquí esto no está hecho para eso. El juez que va a hacer sus rituales y sentencias tipo de tratado no puede ni sobrevivir en este sistema porque no tiene otra audiencia por delante. Ya, listo. Profesor González, yo voy a hacer esto con la venia de mi vida. No hay ningún problema porque yo estoy disfrutando la exposición. Muchas gracias. Por mí puede continuar. Muchas gracias. Es solamente una pregunta que quizás ya debe estar respondida en el código, pero quería aprovechar la oportunidad para decirlo clara. Normalmente el juez cuando dicta sentencia de los estados se entiende que esa sentencia queda notificada a las partes, ¿es así? Sin embargo, es muy difícil poder impugnar una sentencia oral. Entonces asumo que también el código deberá decir que después de cierto tiempo esa sentencia tendrá que ser reducida a la escrituralidad para poder permitir. Por eso dije que tiene que entrar por escrito. Sí, pero Aunque sea oral, al ¿cuándo final. se entiende notificada? Allá voy. Muchas gracias. La pregunta me permite abordar en la sentencia con un tema diferente, que es la notificación y los recursos. La regla general de notificación en un proceso oral es que las notificaciones se hacen en el acto de audiencia a las que está presente y a quienes, dice la ley, han sido informados de ese acto, pero que no le dio de la gana de acudir es su problema. La ley ahora sanciona con hasta $1.500 al abogado que no asiste en una audiencia, ya sea la preliminar o la final, sin un motivo antes de entrar a la audiencia. No es que usted el día de hoy se inventó una cosa, un certificado por ahí. ¿Sí? Usted tiene que presentar su excusa su justificación debidamente justificada para la redundancia antes de la audiencia, en cuyo caso puede que la audiencia se ponga. Incluso la audiencia final en ningún caso puede posponer. Perdón, la audiencia preliminar en ningún caso se puede posponer si las partes han sido debidamente notificadas. Entonces, una decisión que edita en oralidad, las partes pueden anunciar el recurso inmediatamente, con lo que el juez decida, si la sentencia es oral. Naturalmente, o sea, si él dice todo su argumento, no cuando emite un sentido del fallo, ¿quedó claro? Porque si el juez emite un sentido del fallo, la sentencia todavía no está dictada, en propiedad, porque lo que vale la sentencia sería la escrita. Pero como dije, existen las dos formas. Si el juez emite su sentencia oral, entonces la parte anuncia su recurso de apelación ahí. Esto es otro cambio que trae la norma. Usted tiene 5 días posteriores a la notificación en audiencia, ¿para qué? Para sustentarla. Todo es, y la contraparte tiene 5 días después lo suyo. Todo esto sin que el juez emita una sola providencia diciendo yo acepto el recurso y le concedo tal efecto. No, esos son rituales innecesarios. Si usted anunció su apelación, la ley por el ministerio de la ley de la redundancia, usted debe saber que tiene 5 días para sustentarlo y la contraparte, sin que la ley lo diga, inmediatamente se le vence el suyo, tiene 5 días. Ahora, ¿qué ocurre con la parte que no está presente? Pues a esa persona se le va a notificar por los medios que establece la ley. Se le enviará la copia de la sentencia y una vez que esté notificada electrónicamente, se le comienza a correr sus 5 días y la contraparte sabe que vencido ese plazo, pero en ese término tiene 5 días más. ¿Cuándo el juez dicta una sentencia? Perdón,
Una providencia, cuando las dos partes ya hayan presentado sus respectivos escritos de oposición y de apelación, si es que hubo una oposición, entonces decide, admite los recursos, la oposición, y en esa misma providencia ordena el traslado al Tribunal Superior. Así que esa es la fórmula que se ha adoptado. Pero ahí puedo intuir un problema, porque si yo tengo una sentencia oral, me exigen que impugne también inmediatamente, dentro de los 5 días. ¿Cómo voy a poder impugnar si no conozco la sentencia? Eso queda grabado. Escrito. Eso queda grabado. No, en ese caso no es sentencia escrita. Exacto. Pero La sentencia oral es oral. Pero usted sabe que los argumentos orales son muy difíciles de poder retener en la mente para poder entonces hacer un buen papel como abogado. Tiene 5 días, se le entrega una copia del video y una copia del CD y se pone en la plataforma. Usted me da qué fue lo que dijo el juez. Todas certeza, porque uno puede contar con un documento, con un software que pueda permitirnos entonces escuchar con... Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Todo el proceso penal, todas las audiencias se graban y cuando el tribunal va a fallar, simplemente escucha el minuto que usted le indica. Es mentira que él escuche todo el acto, pero el juez se basa en la grabación. Y aquí va a estar grabado en video y también en soporte de audio. ¿Quedó claro? Gracias. Muy bien. A ver. Ok, a continuación le queremos hacer entrega del certificado al magíster Agapito González por su participación en este foro y así darle las gracias por compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Uno de nuestros coordinadores, Justin Otton, tendrá el honor de hacerle la entrega. Muchas gracias. Sí, porque ahora nos piden esos documentos. Un aplauso, por favor. Todos. Muchas gracias. A todos, estamos a la orden. Bien. Ahora continuamos con la siguiente exposición.